Bien, bueno, una de las confusiones existentes dentro del derecho de las sucesiones tiene que ver con los términos patrimonio, sucesión y herencia. La realidad es que muchas veces estos términos, coloquialmente hablando, son utilizados como sinónimos, pero tienen un significado técnico jurídico distinto, ¿sí? Así que en el video podcast de hoy vamos a tratar de hacer alusión a los conceptos técnicos de estos tres términos y a la misma vez intentaremos hacer referencia a sus diferencias. ¿Sí? Bien, en cuanto al concepto de patrimonio, podemos decir que el mismo se trata de un atributo de la personalidad. Llambías lo define asimismo como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de apreciación pecuniaria. Sí, hay mucha jurisprudencia al respecto. Pero lo más importante, digamos, y la relación que este término tiene con el derecho de las sucesiones es que dentro del concepto patrimonio podemos englobar a todo el conjunto de derechos y obligaciones que son transmisibles e intransmisibles de una persona. ¿Sí? Digamos entonces que dentro de esta universalidad jurídica denominada patrimonio, es decir, dentro de esta entidad abstracta, tenemos a todo aquel conjunto de derechos y obligaciones de una persona que, además de ser susceptibles de apreciación pecuniaria, incluye aquellos derechos y obligaciones que pueden ser transmisibles por cualquier causa, ¿sí? O no transmisibles por cualquier causa, ¿sí? Bien, pasemos al segundo concepto, sucesión. Bien, la sucesión, como ya hemos dicho en clases anteriores, es un modo de transmisión de derechos y obligaciones, particularmente dentro del derecho de las sucesiones. Cuando hacemos referencia a la sucesión, estamos haciendo referencia a aquel modo de transmisión de derechos y obligaciones por causa de muerte, ¿sí? Mortis causa, ¿sí? Recordemos un poco, tenemos modos de transmisión de derechos y obligaciones entre vivos, ¿sí? Dentro de los cuales lo importante allí es que dicha transmisión se efectiviza en vida de los transmitentes y se incluye un número importante de negocios jurídicos que pueden ser incluidos como especies, ¿sí? A la transmisión de derechos y obligaciones entre vivos. Y también existe la sucesión mortis causa, ¿sí? Es aquella transmisión de derechos y obligaciones que acaece tras la muerte del causante. ¿Sí? Lo importante en las sucesiones por causas de muerte es que ésta depende de la muerte del causante, ¿sí? Es decir, de la muerte del transmitente para que se produzcan los efectos propios de la sucesión, ¿sí? Es decir, de la transmisión de tales derechos y obligaciones. ¿Sí? Bien, el tercer término que vamos a ver en este video podcast es la herencia. ¿Sí? Justamente la herencia es aquello, es decir, constituye el objeto de la transmisión por causa de muerte, ¿sí? Es decir, ocurrida la sucesión mortis causa, aquello que se transmite, ese contenido de la transmisión que ocurre tras el acaecimiento del causante, que facilita, como hemos dicho, la transmisión de derechos y obligaciones a los distintos beneficiarios. Bueno, ese contenido de la transmisión se denomina herencia, o también conocido como masa hereditaria o acervo hereditario. ¿Sí? Este también es una universalidad jurídica. ¿Sí? De manera análoga podemos decir entonces que una persona en vida, ¿sí? Tiene un patrimonio, posee un patrimonio. ¿Sí? Ya hemos definido el concepto de patrimonio. ¿Sí? Es aquel conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria
¿sí? Y que a la vez integra aquellos bienes que son transmisibles y también integra los bienes no transmisibles, ni entre vivos ni por causa de muerte, ¿sí? Ahora bien, cuando una persona fallece, esa persona fallecida, es decir, el causante, el decujus, deja una herencia, ¿sí? Deja una universalidad jurídica denominada herencia, ¿sí? O también denominada masa hereditaria o acervo hereditario. Y como ya hemos dicho, comprende todos aquellos bienes y derechos que fueron transmisibles por causa de muerte, ¿sí? Bien, bueno, pasemos ahora a hablar a grosso modo respecto de las diferencias, ¿sí? A ver, ¿qué diferencias encontramos? Primera diferencia, el patrimonio representa un contenido mayor que la herencia, ¿sí? Ya que cuando hacemos referencia al patrimonio, estamos haciendo referencia a todos los derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles de una persona, ¿sí? En cambio, cuando dicha persona fallece, es decir, a su muerte, ingresan a la masa hereditaria, al acervo hereditario, en la herencia, solamente los derechos y obligaciones que son transmisibles, ¿sí? Ya que, o habida cuenta que, hay derechos y obligaciones que no se transmiten por causa de muerte, ¿sí? Citemos algunos ejemplos de intransmisibilidad. Tenemos, por ejemplo, el mandato, ¿sí? Que conforme al artículo 1329 de nuestro Código Civil y Comercial, el mismo se extingue con la muerte. Tenemos el pacto de preferencia, ¿sí? Este se trata de un pacto personal y que no puede pasar a sus herederos, conforme al artículo 1165 del Código Civil y Comercial. Tenemos en el contrato de la renta vitalicia, ¿sí? En donde el derecho a la renta se extingue con la muerte del beneficiario. ¿Sí? Tenemos el caso propio del artículo 1024 del Código Civil y Comercial, que indica que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a sus sucesores universales, excepto, si esto es muy importante, excepto, el artículo dice, a no ser que las obligaciones que de él nazcan sean inherentes a la persona, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro, espero haber sido claro. Estoy resolviendo consultas de tipo profesionales, ¿sí? Si tienes alguna consulta, te pido que me contactes, link en descripción. Aclaro que solo para consultas profesionales, sin nada de andar enviándome saludos, ni mensajitos, ni con otras intenciones ulteriores, ¿sí? Solo consultas profesionales y luego cada uno sigue su propio camino, ¿sí? Si te gustó este video, te pido que te suscribas, des like, deja tu comentario, comparte y bueno, será hasta la próxima, ¿sí? Saludos.